Ingeniería del ocultismo, mis lores y ladies. Mi serie Edén argumenta que las historias de los Elohim y Yahvé de la Biblia se basan en antiguas narrativas sumerias, babilónicas, asirias y arcadias de las figuras de los Anunnakis, que hoy describiríamos como extraterrestres, pero hay referencias a extraterrestres y experiencias de contacto en el Nuevo Testamento. Creo que si estás buscando eso, probablemente hay 5 lugares a los que irías. La Anunciación, que es la historia de cuando a María, la madre de Jesús, se le dice que va a tener un bebé por algún medio inusual. El segundo sería la Epifanía, que es la historia de cuando los Reyes Magos vienen de Oriente para rendir homenaje al niño Jesús. El tercero sería la narrativa de la Ascensión, que es la historia, en los Actos de Lucas, de cuando Jesús es llevado al cielo y a las nubes después de su muerte y resurrección. El cuarto sería la visión del apóstol Pablo, que se describe en 2 de Corintios 12, y el quinto, otro, sería un momento muy interesante en el libro del Apocalipsis de Juan. Ahora bien, la Anunciación es un momento muy interesante en el Evangelio de Lucas, en el que su madre María, que es virgen y nunca ha tenido relaciones sexuales con ningún hombre, aunque está comprometida con José, tiene un encuentro cercano con un ser descrito como un ángel y le dice que va a tener un bebé, aunque por cualquier explicación natural, eso es imposible, y por supuesto, tiene un bebé que resulta ser el muy famoso Jesús. Ahora, los cristianos cuentan esto como una historia única para ilustrar la singularidad de Jesús, pero incluso dentro de los evangelios, no es una historia única. La historia comienza con un encuentro cercano y resulta en un embarazo anómalo. Creemos que nos han dicho que el tipo de ser encontrado es un ángel, pero esa palabra solo significa un mensajero o una persona en una misión, y una persona en una misión no nos dice la biología o el género del ser que está entregando el mensaje. Por lo que realmente es un encuentro cercano con una figura no humana, pero ni siquiera es único dentro del Evangelio. Casi exactamente lo mismo le sucedió a la prima de María, Isabel. Ella tampoco va a tener un hijo por medios naturales, porque es postmenopáusica, y luego tiene un encuentro cercano con un ser no humano, y ahora está embarazada también de alguien muy importante, por lo que estas dos historias están muy claras y deliberadamente paralelas en el Evangelio de Lucas. Se supone que debemos notar que es virtualmente la misma historia, y es una historia de algo que en ese momento se habría descrito como un embarazo sobrenatural, aunque hoy podríamos tener otro lenguaje para ello, pero llegaré a eso más adelante. Esas dos historias están claramente modeladas en la historia de Abraham y Sara, y su embarazo anómalo, porque Sara es postmenopáusica. En el canon hebreo, Abraham y Sara se nos presentan como una historia de orígenes hebreos, pero mi argumento, en mi libro, Las cicatrices del Edén, es que en realidad tenemos una historia de al menos 2 capas. Sí, hay una historia de origen hebreo allí, pero también está entrelazada con una historia de orígenes humanos, pero es el mismo patrón básico. Aquí hay una pareja que no van a tener hijos por ningún medio natural, y luego tienen un encuentro cercano con 3 poderosas entidades no humanas, y sí que el embarazo anómalo, y es un nuevo comienzo en la historia de la humanidad en el canon hebreo. Así que tenemos 3 figuras en la Biblia, cuyas concepciones y llegadas se anuncian de una manera muy similar. Pero estas historias no son exclusivas de la tradición judeocristiana. Si escuchas las historias del nacimiento de la Osi, también Iar es una concepción anómala.
Está ahí, en la historia de la concepción. La historia del Buda Vipassi, la 22ª encarnación del Buda, antes del Buda Siddhartha Gautama, también está ahí en la narrativa de la concepción del emperador amarillo. Ahora bien, lo interesante de algunas de estas historias orientales es que se nos da una descripción diferente del fenómeno del contacto que precedió al embarazo anómalo. Fue un fenómeno de luz que se mostraba sobre la madre desde algo en el cielo. Carlo Crivelli, en el periodo del Renacimiento, representara la Anunciación exactamente de esa manera. Está el rayo de luz brillando sobre María desde, bueno, ¿qué es eso en el cielo? Un hechicero volador. Un ovni, como mínimo. ¿Por qué Carlo Crivelli contaría la historia de la Anunciación de esa manera? No se parece a cómo se describe en el Evangelio de Lucas. Lo pintó de la forma en que se describe en estas historias sobre Lao Tzu, el emperador amarillo, el Buda Vipassi. La historia de una concepción anómala en la que la madre es humana y el padre es Dios es en realidad un eco de una historia precristiana, la historia de la concepción de Alejandro Magno. Su padre humano se resiste a acostarse con su madre, porque ha habido una concepción por Zeus. Zeus se ha manifestado de alguna manera física y ha embarazado a su esposa, y el resultado es esa figura que cambia la historia, Alejandro Magno. Entonces, cuando la gente lee las historias de las Anunciaciones de Juan el Bautista y Jesús, están algo familiarizados con este tipo de historias. Es un tropo que se usa para dar una explicación de por qué esta figura es tan poderosa, tan extraordinaria, tan transformadora. Sin embargo, en el caso de Jesús, realmente sucedió. Me inclino a sugerir que es un tropo que Lucas está usando para hacer un punto teológico que cualquier lector grecorromano sepa de inmediato. Que está haciendo una afirmación poderosa sobre Jesús, y me inclino en esa dirección, porque parecería extraordinario si esto realmente fuera una narración histórica sobre Jesús. Parecería extraordinario que Mateo, Marcos, Juan, Tomás y los otros escritores extracanónicos parezcan saber nada sobre. Creo que Lucas ha usado un tropo para hacer una declaración teológica sobre Jesús. Pero ¿de dónde viene ese tropo? ¿Por qué se espera que esto sea una historia de resonancia, concepciones anómalas, embarazos anómalos? El hecho es que esto no es el dominio exclusivo de las grandes figuras históricas. Hoy en día, puedes encontrar familias en todo el mundo que hablarán sobre niños índigos o niños de las estrellas. Te dirán que tal vez tienen 4 hijos, pero uno de ellos es extraordinario, se desarrolló muy rápidamente, está a nivel de genio, es muy sensible, tiene habilidades psíquicas, tiene recuerdos de otras vidas. Este de los niños es diferente, y te dirán que hubo algo anómalo en el embarazo que trajo a ese niño. Ahora, podrías decir que es ridículo, no hay evidencia que respalde ese tipo de afirmación, eso no es prueba de nada. Es un comentario justo. Todo lo que digo es que este tipo de historia no se limita solo a las leyendas de grandes figuras históricas, es parte de la experiencia humana, y las familias de hoy, que hablan de tener un niño índigo, o un niño de las estrellas, no van por ahí, usando esas historias, para intentar que sus hijos entren en una mejor escuela, o en un mejor trabajo. Estas historias son muy reservadas. Porque la gente sabe lo ridículo que suena, la gente sabe que será juzgada y ridiculizada si comparte tal idea,
y estas historias se mantienen muy reservadas, se han convertido en un tropo, por alguna razón. Y claramente, Lucas lo ha usado para hacer una declaración sobre la importancia de Juan el Bautista y la importancia de Jesús. Ahora, quiero abordar rápidamente un elefante en la habitación, porque sé que la gente se preguntará si creo en un Jesús histórico, y de ser así, ¿por qué? Ya que no hay evidencia contemporánea de su existencia, o de Juan el Bautista. Llegados a eso, y mira, esa es una pregunta justa, porque lo que sí tenemos es evidencia de las creencias y prácticas de los primeros cristianos, y así en Plinio, Suetonio, Tácito, Josefo. Tenemos el registro de las creencias y prácticas de los primeros cristianos. Pero lo que no tenemos en ningún informe contemporáneo con Jesús y Juan el Bautista, que diga, oh, hubo un alboroto en el camino hoy, debido a este predicador, o algo extraordinario sucedió en esta ciudad, debido a este gran ser. No tenemos nada de eso, e incluso si vas a las tierras santas, y te muestran lugares, o aquí es donde nació, aquí es donde vivió, aquí es donde predicó el sermón, lo que se te presenta, son tradiciones narrativas. No hay ningún objeto que podamos señalar y decir, aquí está la prueba de las historias de Jesús, que leemos en los evangelios canónicos, la razón por la que me inclino a creer que hubo un Jesús histórico. Es porque es muy fácil rastrear la distorsión por parte del Imperio Romano. A medida que el cristianismo se convirtió en el departamento imperial de la religión, puedes ver cómo se distorsiona la historia de Jesús, ciertas cosas se olvidan, las enseñanzas de Jesús sobre el feudalismo, el sistema monetario, el sistema tributario no enfatizan. El cristianismo se transforma más en una religión de adoración y obediencia, convirtiendo a los cristianos en buenos ciudadanos obedientes, y la forma en que Jesús ha representado su cambio, para que se vuelva cada vez más europeo, y para el siglo VI se lo retrata con uniforme militar romano, un soldado de infantería sirviendo a los intereses del ejército imperial y las conquistas imperiales, y por supuesto, antes de eso, con el cambio de nombre de Constantino como emperador cristiano, tenemos a Jesús, rebautizado como el partidario de la guerra imperial, y ahora en las armaduras lucharán bajo el estandarte de la cruz, que por cierto, era un símbolo del sol, que Constantino ya usaba en la religión que practicaba antes de su gran cambio de marca. Así que porque podemos encontrar todas esas historias de distorsión, para mí, eso es evidencia de que hubo una tradición original de Jesús, que era inconveniente para el imperio, inconveniente porque estaba en desacuerdo con el feudalismo, e inconveniente porque tuvo un gran impulso, así que tomo eso como evidencia de que hubo una verdadera y auténtica tradición de Jesús en el principio. Pero son las historias que Lucas cuenta sobre su concepción y nacimiento, o son tropos. Yo diría que la historia de la Anunciación encaja con Jesús, es esta familia global de historias sobre niños de las estrellas y niños índigos, una familia de historias que dice muy a menudo que hay algún tipo de intervención en el desarrollo humano para asegurar que tengamos una persona muy avanzada que pueda progresar en el conocimiento humano, la sabiduría social, que pueda avanzar la historia humana de una manera positiva, y esa ciertamente parece ser la afirmación de Lucas en su relato de historia, totalmente desconocida para Mateo, Marcos y Juan, pero que se basa en la historia original, del encuentro cercano de Abraham y Sara. Si quieres leerla con atención, si quieres tomarlo como historia, entonces yo marcaría la pregunta de ¿qué tipo de entidad es la que ha afectado a este embarazo anómalo? Y en el pasado, podríamos haberlo llamado divino, sobrenatural. Hoy tenemos el lenguaje de la inseminación artificial, hoy hablamos de fertilización in vitro, y nos damos cuenta de que podríamos estar viendo una historia de tecnología avanzada. En lugar de tecnología sobrenatural, si leemos las historias de esa manera, histórica, más literal, pero por las razones que he dicho, me inclino a la idea
de que Lucas está usando un tropo. La Epifanía se encuentra en el Evangelio de Mateo, parece tomar el lugar de la presentación de Lucas, de Jesús, primero como un bebé a los humildes pastores, y luego como un niño de 12 años, a los maestros de la ley, en el templo de Jerusalén. De esta manera, Lucas presenta una salida al mundo, desde abajo, hasta la cima, de la sociedad judía. Mateo no tiene nada de eso, en cambio, tiene una historia de magos sabios, que vienen de Oriente, para ver el nacimiento de este nuevo rey. Ahora, si vienen de Oriente, inmediatamente estamos pensando, que están buscando, no están buscando un Mesías judío. Esto hace que la historia encaje dentro de las búsquedas tradicionales del próximo Bodhisattva. ¿Qué es lo que buscaban los Reyes Magos? Estos magos vinieron porque estaban siguiendo una luz, y la palabra en el Evangelio es astera. Tradicionalmente se traduce como estrella, y esa es la traducción obvia. Pero, por supuesto, en ese momento, cuando la gente hablaba de las estrellas, las luces en el cielo, no hacían distinción entre los que llamaríamos una estrella, un planeta, un asteroide o cualquier otra luz que se moviera por el cielo nocturno. Y para decirlo obvio, una estrella no puede moverse por el cielo con tanta precisión que puede identificar un suburbio, una calle y una casa individual, así que sugeriría que la luz que están siguiendo en esta historia tiene que estar mucho más cerca del suelo, para señalar donde viven en tiempo presente el nuevo joven Jesús y su familia. Es una historia muy dramática, dada para mostrar el significado global de Jesús, y sin embargo, es una historia completamente desconocida para Lucas, Marcos, Juan, Tomás o cualquiera de los otros escritores de los evangelios extracanónicos. ¿Qué tan probable es que esta sea una historia histórica si los otros escritores de los evangelios la ignoraban por completo? Entonces, ¿qué está haciendo Mateo en esta historia? Bueno, todos los escritores de los evangelios buscan presentar a Jesús como un nuevo Moisés, que viene con nuevas leyes, que eliminarán y reemplazarán las antiguas leyes de Yahvé. Y es por eso que Mateo cuenta la historia de la Epifanía de una manera que refleja dos de las historias sobre Moisés. Primero, Moisés tiene que ser rescatado, porque el faraón asesino quiere deshacerse de todos los bebés hebreos, y así tenemos la historia de la matanza de los inocentes. Y Moisés es puesto en una canasta de juncos en el río, para que pueda ser salvado, y por supuesto, es encontrado por una hija del faraón y crece en Egipto, en la casa real. Como resultado de eso, está el otro momento en el que el Moisés adulto quiere extraer a su grupo de personas del país, del cruel faraón, y ahora aparece el ángel de la muerte, la violenta figura de Yahvé. Y hay otra matanza de los inocentes, solo que esta vez no son los bebés hebreos lo que se pierden a todos los bebés egipcios, sino que se invierte para que sean los bebés de los egipcios los que son atacados. Y el pueblo hebreo escapa con Moisés, y entonces tenemos una especie de inversión de esos eventos. Ahora, en las historias de los evangelios, es el malvado y asesino rey Herodes quien demanda de una matanza de los inocentes, y por lo tanto, Jesús tiene que ser llevado a Egipto, donde crecerá durante un par de años, antes de que sea seguro traerlo de regreso a Tierra Santa, por lo que es una historia que invierte las historias anteriores nuevamente para hacer una afirmación sobre Jesús, un nuevo comienzo, un nuevo Moisés, un nuevo pueblo, un nuevo rey. Una vez más, por esa razón, creo que podemos estar viendo un tropo en lugar de un trozo de historia real, pero si lo tomamos más literalmente que eso, ¿qué era esa luz? No era una estrella, no era un asteroide.
Era algo que fue dirigido inteligentemente, tan cerca del nivel del suelo, que podía identificar una casa. Entonces, ¿qué pensó exactamente Mateo? ¿Qué nos estaba diciendo cuando contó esa historia? ¿Era solo una luz mágica, o tenía algo más desarrollado en mente? Una vez más, al igual que en la pintura de Carlo Crivelli, de la Anunciación, o la pintura de Aerte Galder, del bautismo de Jesús, o las historias del Este, del emperador amarillo, Lao Tzu, el Buda Vipassí. Lo que tenemos es un encuentro anómalo, con una luz asociada con las narraciones de la infancia de Jesús. Claramente, dicen que este es un momento significativo, pero ¿de dónde viene la expectativa de que un encuentro cercano, con una entidad no humana, o una experiencia anómala de luz, precederá a este tipo de experiencias? Creo que la historia de la ascensión es una de esas historias que probablemente la mayoría de los creyentes dirían, bien, se nos está describiendo algo que no puede haber sucedido exactamente de esa manera. Debe haber algo figurativo en esta historia, y seguramente lo hay. Este es el momento en que Jesús es llevado antes las multitudes a las nubes, y ahora está entre los dioses. Ahora bien, si lees eso de una manera histórica literal, tienes que hacerte algunas preguntas. ¿Qué se lo llevó exactamente y cómo respiraba cuando dejó la atmósfera y entró al espacio exterior? Es una historia que se estira si quieres leerla de esa manera, pero si lo haces, podrías detenerte a preguntarte, ¿es eso un tropo? ¿Es esto una repetición de, por ejemplo, Elías siendo llevado a los cielos, en su caso? Se le dice que es en una nave, un fuego humeante creado por un carro de fuego, que desciende por una abertura en el cielo, a través de un viento torbellino, o lo que podríamos llamar un agujero de gusano, toma a Elías. Y se va, y Elías nunca es visto de nuevo. Lucas construye su historia de la ascensión sobre la historia de Elías, para que podamos saber que al igual que el gran profeta Elías fue llevado a los cielos, lo mismo le sucedió a Jesús, o es algo más. Es simplemente una repetición del clásico tropo grecorromano de un cuerpo que no se encuentra, porque el héroe ahora está entre los dioses. Lucas simplemente dramatizó esa misma historia para que cualquier lector grecorromano llegue a la historia de la ascensión y diga, sé exactamente lo que está diciendo, esta es la apoteosis de Jesús. Jesús ahora es un Dios, ¿y todos lo saben? La visión del apóstol Pablo en 2 de Corintios 12 es un momento muy interesante en el que el apóstol Pablo quiere decirles a sus lectores, miren, me han sucedido algunas cosas notables, eso significa que realmente sé de lo que estoy hablando. Y habla de un momento en el que fue arrebatado, a lo que llamó el tercer cielo, donde él vio y oyó cosas que no se le permite repetir. Ahora, el tercer cielo, si aceptamos la cosmología de la época, era realmente su forma de hablar de más allá del cielo. Estamos hablando del gran más allá, estamos hablando del espacio profundo, del espacio sideral. De repente está en este lugar, y dice, no sé cómo llegué allí, no sé si esto fue en el cuerpo, o en espíritu. Está diciendo que no sabe si fue secuestrado, o si esto fue un viaje astral, para usar un lenguaje más familiar, y luego, dice que vio y oyó cosas que simplemente no se le permite repetir. Ahora, hoy usaríamos el lenguaje de los viajes astrales, usaríamos el lenguaje del espacio sideral, o profundo. Usaríamos el lenguaje de la abducción, y por supuesto, no es la primera vez que algo así sucede en la tradición bíblica, le sucede a Enoc, le sucede a Elías.
puede haberle sucedido a Ezequiel. ¿Es esto una repetición de eso para el apóstol Pablo? Lo está describiendo como una experiencia, así que no está diciendo, déjame contarte una historia, de una manera familiar. Déjame buscar este tropo. Él está diciendo, que esto me pasó a mí, y te diré todo lo que se me permite. ¿Alguien puede decir encuentro cercano? El astrónomo principal del Observatorio del Vaticano es el reverendo Dr. Guy Consolmagno, y ha consultado que hay otro momento en los evangelios que puede insinuar un universo poblado por extraterrestres. Y es el momento donde Jesús dice, tengo otros que no son de este redil, a quienes también debo traer para que podamos ser uno juntos, y argumenta que esto puede ser una referencia a individuos extraterrestres. Tengo un punto de vista diferente. De hecho, creo que Jesús está hablando de creyentes gentiles y está presagiando un movimiento que reúne a personas de más allá del pueblo judío, que son judíos y gentiles, que es una familia internacional de la humanidad, así que no tomo eso como una historia extraterrestre. En Apocalipsis de Juan 21:16, aquí el escritor describe una ciudad, es la Nueva Jerusalén, excepto que no tiene forma de ciudad, es su cubo gigante, y en ese cubo hay calles y viviendas. Describe las texturas, comparándolas con el metal y las piedras preciosas. Fascinado por la luz artificial, que significa que hay luz de día perpetua, dentro de este cubo, habla de cómo todo lo que necesita para sostener la vida está en ese cubo. Tiene suministros de alimentos, tiene suministros de agua, tiene suministros médicos, y luego habla de cómo el cubo baja del cielo, que puede llevar a decenas de miles de personas, y describe un momento extraordinario, cuando dice que ve las estrellas caer, el cielo moverse hacia atrás, y luego enrollarse, y luego ve un nuevo cielo, y una nueva tierra. Y no leamos esa palabra cielo, como si fuera algo religioso, porque en el pasado, solo significaba cielo. Él está diciendo, que después de haber visto las estrellas del cielo enrollarse y moverse hacia atrás, ahora está viendo sistemas estelares, que no reconoce, y un planeta, que no reconoce. Ahora, pones todo eso junto, y para la mente del siglo XXI, es una imagen coherente. Miramos el cubo. Podríamos pensar que es un cubo Borg, solo un poco mejor, es un lugar para llevar una civilización separatista de la Tierra a alguna otra región del espacio. Y por supuesto, al escritor es doloroso decir que las decenas de miles de personas llevadas por el cubo son solo los mejores tipos de personas que ha habido, una cosecha de la Tierra, y este cubo, ahora, se va a mover con las mejores personas, con todos los recursos que necesita para sostener la vida. Si imaginas las estrellas cayendo del cielo, moviéndose hacia atrás, siendo enrolladas, y ahora estás en una nueva parte del espacio, ¿no lo llamaríamos portal, no lo llamaríamos viajar a través de un agujero de gusano? No hablaríamos de la civilización separatista, tenemos todo el lenguaje que necesitamos para describir esa hoy, una historia que ha desconcertado a la gente durante generaciones. Y me pregunto, ¿qué fue lo que vio Juan en ese Apocalipsis cuando describe un lugar con luz artificial, suministro de alimentos, suministro de agua, suministro médico? Es un eco de lo que Ezequiel dice que vio. Por un lado, Ezequiel describe el Ruach, el Kabod, que es una nave que parece llevar un par de personas, y describe cómo vuela y se mueve. Describe la sensación cuando dice que la mano del Señor pesa sobre mí cuando despegó. Describió el sonido de los motores como el rugido de una cascada, que es muy descriptivo del sonido de un cohete. Describe las palas del rotor, que se mueve con comandos de voz. Describe las ruedas con tanto detalles, que la NASA tiene una patente sobre ellas.
Los dibujos de ingeniería fueron producidos originalmente por Joseph Blumrich en la década de 1970 y ese diseño de rueda se utiliza hasta el día de hoy, así que tenemos esa tecnología en Ezequiel. Y luego, en otro lugar, describe una estructura mucho más grande, nuevamente, suministro de agua. Suministrar suministros medicinales. Él lo llama templo, nosotros podríamos llamarlo nave nodriza, una nave gigante. Y cuando vemos cómo funciona, en Apocalipsis, si es algo similar, nuevamente tenemos otros marcos de referencia para entender estas visiones que estos pueblos antiguos vieron. Y, por supuesto, lo llamamos visión, simplemente significa que esto fue algo que vieron y no entendieron, pero lo describieron con la mayor fidelidad posible, para que tú y yo, en épocas posteriores, podamos reflexionar sobre ello de una manera muy similar a como lo hicieron. Y me encanta la fidelidad de los escritos apocalípticos. De esa manera, ahora, estoy convencido de que las historias de Elohim y Yahvé en las escrituras hebreas son en realidad recuerdos ancestrales del paleocontacto o contacto alienígena primitivo, es decir, contacto con otras civilizaciones en el pasado profundo, visitantes que vinieron a veces para explotar, a veces para colonizar, a veces para ayudar y nutrir el progreso de la humanidad. En el Nuevo Testamento, yo diría que no hay afirmaciones sólidas sobre la compañía extraterrestres, pero lo que diría es esto: creo que los escritores están contando la historia de Jesús, usando tropos que dicen que este hombre era divino, este hombre era importante, este hombre ahora se encuentra entre los tropos de los dioses, que habrían sido bien entendidos por cualquier lector griego o romano, especialmente cuando llegamos a las narrativas del nacimiento y la muerte que rodean a Jesús. Creo que lo podemos decir, es que estas historias pertenecen a una familia global de historias, por eso, los primeros oyentes sabían lo que significaban las historias, pero el contenido y el lenguaje de esas historias son curiosos. Hoy no hablaríamos de anunciación, usaríamos palabras como inseminación artificial o fertilización in vitro, no hablaríamos de conocer a un ángel, lo llamaríamos un encuentro cercano, no hablaríamos de una luz o una estrella, diríamos un ovni. Hoy no diríamos ser arrebatado al tercer cielo, hablaríamos del espacio profundo y la abducción. Tenemos el lenguaje de naves, agujeros de gusano, naves nodrizas, civilizaciones separatistas. Si volvemos a contar las historias usando un lenguaje como ese, por supuesto, lo escuchamos de manera diferente, no hace que la historia esa más histórica, ni agrega ninguna información en términos de si estas cosas sucedieron o no, pero lo que sí hace es hacernos escuchar estas historias en un contexto diferente, dándonos cuenta de que pertenecen a un canon global de historia oriental y occidental, antigua y moderna, y realmente no es una historia global si escuchamos la historia nigeriana, las historias de la gente étnica Abasi, Atai. Si escuchamos las historias americanas sobre las serpientes emplumadas, si escuchamos las historias nórdicas de los Aesir, si escuchamos las historias celtas de los Ai, o si escuchamos las historias mesopotámicas de Anunnakis, o las historias hebreas de los Elohim. Estos temas recurren a inseminación artificial, fertilización in vitro, naves de luces, encuentros cercanos, espacio profundo, agujeros de gusano, ejércitos del cielo, o culturas enteras de seres avanzados que vienen a nuestro planeta, gobiernan a nuestros antepasados, y luego se van. Cuando encontramos estas correlaciones en historias de todo el mundo, historias que reflejan estos temas y tropos familiares en la historia de Jesús, tenemos que preguntar, ¿por qué?